¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video más de juegos y estrategias. El día de hoy les voy a enseñar cómo jugar Catán de una manera muy fácil. Vamos a comenzar. De entrada, el juego de Catán es para niños de 10 años en adelante, es de 3 a 4 jugadores y cada partida dura aproximadamente 75 minutos. Bien, vamos a ver lo que contiene el juego de Catán. Tenemos 19 terrenos, 19 hexágonos, que vienen siendo algunos terrenos como bosques, pastos, cereales, sembradíos, minerales. Y tenemos una sola carta de desierto. Los demás terrenos se repiten. Tenemos también las cartas de mayor ruta comercial y tenemos carta de mayor ejército. Tenemos cartas de costes, que son referencias para saber cómo vamos a construir. Más adelante vamos a explicar más a detalle. Tenemos también cartas de desarrollo, que son como estas. Tenemos también algunas materias primas que explicaremos más adelante cómo se obtienen. Tenemos también 4 colores de figuras: azul, beige, naranja y rojo. Cada tipo de color tiene la siguiente clasificación, que vienen siendo las carreteras, que son estas pequeñitas. También tenemos los poblados y las ciudades. Las ciudades son estos grandes que están aquí y los poblados son estas figuras más pequeñitas. Cada color tiene lo mismo. Tenemos la figura del ladrón, un par de dados y estas fichas que son enumeradas que se van sobre el tablero. Tenemos también el océano, el mar, que esto va alrededor de todos los terrenos. Ahorita vamos a explicar cómo se arma ya el terreno para empezar a jugar. Solo como referencia, amigos, comentamos que hay 19 hexágonos y son 5 tipos de terrenos. Por ejemplo, tenemos los cerros que dan arcilla, los pastos que dan lana, los bosques que dan madera, los sembradíos que dan cereales, las montañas que dan minerales y el desierto no da nada. Ok, vamos a pasar ahora a armar el tablero de juego. Vamos a empezar uniendo las piezas del mar. Aquí vienen algunos números como referencia: 4 con 4, 5 con 5 y así sucesivamente. Bien, ahora vamos a ir colocando los terrenos de la siguiente manera. Así es como quedarían los terrenos acomodados. Ahorita los acomodamos de esta manera. Así se recomienda para principiantes. Noten también que el desierto va al centro. En esta parte del desierto es donde vamos a colocar la figura del ladrón inicialmente. Ahora vamos a acomodar las fichitas enumeradas de la siguiente manera. Bien, así quedarán los números acomodados en el tablero. Como les comento, este acomodo es para principiantes. Después ustedes los pueden poner como ustedes quieran. Adicionalmente, por los números no se deben de preocupar. Únicamente son referencias. Y son básicamente para indicarnos qué tan probable es que nos salga esa combinación de dados. Recuerden que tenemos un par de dados que se van a lanzar por turno. Entonces estos números nos indican qué tan probable es que nos salga cierto número. Por ejemplo, los números más pequeños como el 2, el 12, es más difícil que nos salga en la combinación de dados. Por ejemplo, un 12 hay que sacar un 6, 6. Entonces, mientras el número sea más grande y en rojo, es más probable que en la combinación de dados nos salga. Nada más es para eso. Bien, las cartas de materia prima las vamos a separar y las vamos a colocar en los portatarjetas por cada uno. Y en el espacio sobrante vamos a colocar las tarjetas de desarrollo. Vamos a poner también al alcance de todos las tarjetas de mayor ruta comercial y mayor ejército. A cada jugador se le va a entregar una tarjeta de costes, que únicamente son como referencia para saber cómo van a empezar a construir. Y obviamente, dependiendo de la cantidad de jugadores que sean, cada jugador va a seleccionar un color de figuras. Como referencia, al armar el tablero se forman estas líneas. Estas líneas es donde se construyen las carreteras en cualquier línea. Y estos puntos donde se unen los 3 terrenos se llaman encrucijadas, cualquiera de estos. Y en las encrucijadas es donde se construyen los poblados o las ciudades. Bien, de entrada cada jugador va a recibir 2 carreteras y 2 poblados y los va a colocar en el tablero. Solamente como referencia, cada poblado o ciudad que se construya debe estar conectado con una carretera de ustedes. Como regla, siempre se deben de construir primero las carreteras, después los poblados y después las ciudades. Entonces cada jugador va a colocar su carretera y su poblado. Y esto lo hace 2 veces, ya que tiene 2 carreteras y 2 poblados. Ahora, hay una regla de distancia que indica lo siguiente: cualquier poblado y ciudad que se construya en el tablero, las 3 encrucijadas adyacentes o próximas deben de estar libres para poder construir. Es decir, como yo puse aquí mi poblado,
Estas 3 encrucijadas no deben de tener ningún poblado y ninguna ciudad de cualquier jugador, incluyendo las de ustedes mismos. Supongamos que somos 3 jugadores, entonces cada jugador va a colocar sus carreteras junto con sus poblados, donde quieran en el tablero. Algo importante del juego es que los poblados dan un punto de victoria y las ciudades dan 2 puntos de victoria. Por tal motivo, de inicio, cada jugador ya tiene 2 puntos de victoria. Objetivo del juego: aquel jugador que primero llegue a 10 puntos de victoria será el ganador. Además de los 2 puntos que cada jugador obtuvo por sus poblados colocados en los terrenos, va a recibir también de manera inicial materia prima. Y esta materia prima, digamos que es gratis. Y esto funciona de la siguiente manera: cada jugador va a seleccionar un poblado de los suyos para recibir materia prima. En este caso, por ejemplo, yo seleccionaría este naranja, y este poblado va a recibir 3 tarjetas de materia prima por los terrenos adyacentes que tengo aquí. Por ejemplo, recibiría una de madera por los bosques, una de arcilla por los cerros y una de lana por los pastos. Y así cada jugador va a seleccionar un poblado para que reciba la materia prima correspondiente a los terrenos adyacentes. Y obviamente cada jugador debe ir tratando de construir más poblados y esos poblados transformarlos en ciudades para ir obteniendo más puntos. También nota, las carreteras no dan puntos, únicamente los que dan puntos son los poblados y las ciudades. Y para construir los poblados o ciudades se requieren estos recursos y estos se obtienen de la siguiente manera. Ahorita voy a explicar detalladamente las fases de cada turno de cada jugador, pero primero voy a explicar cómo se obtiene la materia prima. En cada turno de cada jugador se van a lanzar los dados, obviamente, y va a caer una combinación de números. Dependiendo esa cantidad, esa suma de los dados, son los terrenos que van a dar materia prima en ese turno. Por ejemplo, en este caso salió un 10. Quiere decir que donde esté el 10 se van a buscar los terrenos, que son estos. Esos terrenos son los que van a dar materia prima en ese turno. Van a dar materia prima a los poblados que estén adyacentes a ese terreno. En este caso, el poblado naranja y el poblado rojo van a recibir materia prima en el caso que serían los cerros y las montañas. El jugador rojo recibiría una tarjeta de minerales por la montaña y el jugador naranja recibiría una tarjeta de arcilla por los cerros. Y esto sería en cada turno. Cada vez que los dados se lancen, dependiendo de la cantidad que salgan los dados, son los terrenos que van a producir materia prima en ese turno. Y esto se va a dar cuando tengamos ya sea un poblado o una ciudad adyacente a ese terreno. Les comento, también el poblado da lo que es una carta de materia prima, pero si tuvieran una ciudad adyacente a ese terreno que salió, que va a producir materia prima, la ciudad hace que sea el doble, es decir que por cada materia prima van a recibir 2 tarjetas. Ok, ahora vamos a pasar a las fases de cada turno de cada jugador. Va a comenzar en el Catán el jugador de más edad. Fase inicial, se lanzan los dados para ver qué terrenos van a producir materia prima, y esto aplica para todos los jugadores, es decir, cualquier jugador que tenga un poblado o ciudad adyacente a un terreno que va a producir materia prima recibiría sus tarjetas correspondientes de materia prima. Segunda fase, esta fase es para hacer intercambios o comerciar, ya sea con otros jugadores o con el banco. Por ejemplo, el comercio con el banco siempre es 4-1. Si un jugador requiere una materia prima específica, por ejemplo, de lana, y no la tiene y la requiere, puede dar 4 tarjetas de materia prima de otra, de la que sea, al banco a cambio de esa materia prima que requiere. Sería 4-1 al banco. O también pueden intercambiar con el resto de los jugadores. Aquí no hay una regla específica para intercambio. Cada quien pone sus costos. Si quiere recibir o intercambiar 2 por 1, 1 por 1, 3 por 5, como ustedes quieran. Lo que no se puede es regalar materia prima, pero sí se puede intercambiar como ustedes lo quieran manejar. También tenemos el comercio marítimo, que es parte del banco. Recordemos que del banco es 4-1, es decir, damos 4 cartas de materia prima por una de la que queremos nosotros. Con el marítimo, cuando tengamos algún poblado o alguna ciudad adyacente a algún puerto, que son estos aquí en las orillas del mar, nos va a dar un beneficio. Por ejemplo, en vez de pedir 4-1, si tenemos aquí un poblado o ciudad adyacente a este puerto, nos da 3-1. Quiere decir que en vez de 4 van a ser 3.
Otro beneficio también es cuando tengamos algún icono de alguna materia prima. Por ejemplo, aquí tenemos los bosques y dice 2-1. Quiere decir que vamos a entregar 2 cartas de materia prima al banco por una de madera y así sucesivamente con cada puerto. Los intercambios o comercio únicamente se deben de hacer en el turno del jugador. Es decir, el jugador que está en el turno puede hacer ofertas a otros jugadores. Lo que no se puede es hacer intercambios o comercio entre otros jugadores que no es el turno de ellos. Y la tercera fase es construir. Conforme los jugadores vayan avanzando, van a ir obteniendo más materia prima y esa materia prima va a servir para ir construyendo los poblados o convertir los poblados en ciudades. Van a utilizar sus cartas de tabla de costes y aquí van a poder observar qué es lo que se requiere para poder construir lo que ustedes quieran. Por ejemplo, las carreteras se ocupa una de madera y una de arcilla. También viene para construir poblado, construir una ciudad u obtener una carta de desarrollo. En la parte de la derecha de la carta vienen también los puntos de victoria que se obtienen por cada uno. Y en la carta de desarrollo viene un signo de interrogación, ya que puede ser muy variado dependiendo de lo que nos salga. Y recuerden que los poblados únicamente se pueden construir adyacentes a una carretera suya y respetando siempre la regla de distancia. Y para construir una ciudad primero debemos de tener un poblado, es decir, no podemos llegar luego a poner una ciudad en el terreno. Primero se tiene un poblado, se intercambia la materia prima y se intercambia el poblado por la ciudad. Después de las 3 fases ya seguiría el turno del siguiente jugador a la izquierda y así sucesivamente. Ahora también tenemos la carta de mayor ruta comercial, que viene siendo esta. Esta carta se va a obtener cuando un jugador pueda colocar 5 carreteras en el terreno consecutivas sin interrumpir por ningún poblado o ciudad de otro jugador. Por ejemplo, este es el caso. Tienes 5 carreteras, ahí obtiene la carta de mayor ruta comercial, que esta tarjeta da 2 puntos de victoria. Ahora, si durante el juego algún otro jugador llega a tener 6 o llega a superar esta ruta comercial, la tarjeta de ruta comercial se la va a entregar a ese jugador y así sucesivamente si otro llega a superarla. También tenemos las cartas de desarrollo, que vienen siendo estas. Y para obtener una carta de desarrollo se requiere una materia prima de cereales, una de lana y una de minerales. Estas cartas de desarrollo tenemos 3 tipos, que vienen siendo las de caballero. Tenemos también las de puntos de victoria y tenemos también las de progreso. Ahorita voy a explicar detalladamente cada una de las cartas de desarrollo, pero primero voy a explicar cómo se mueve y cómo juega el ladrón, ya que algunas cartas de desarrollo dependen del ladrón. Cuando algún jugador lanza los dados y cae 7, de entrada ningún jugador va a recibir materia prima en ese turno. Además, todos los jugadores que tengan más de 7 cartas de materia prima, es decir, de 8 en adelante, van a tener que regresar la mitad de sus cartas de materia prima al banco. Si un jugador tiene números impares de cantidad de cartas de materia prima, va a regresar al banco la mitad siempre a su favor. Es decir, si tiene 9 cartas, va a regresar únicamente 4. Ahora, el jugador que lanzó los dados y le salió 7, ahora va a tener que mover el ladrón a otro hexágono, es decir, a otro terreno, donde él quiera, pero se recomienda siempre moverlo donde exista otro poblado u otra ciudad de otro jugador, ya que al momento de moverlo, va a poder robar a ese jugador que tenga un poblado adyacente al ladrón donde esté ahora una carta de materia prima. Las cartas de materia prima, el jugador contrincante las va a tener boca abajo para que el jugador del ladrón no las pueda ver y al azar le va a quitar una como robo. En el caso donde existan 2 poblados o 2 ciudades de otros jugadores que sean 2 o más jugadores, el ladrón va a poder seleccionar el jugador que él quiera para hacer el robo de la materia prima. Después del robo de la carta de materia prima, el jugador puede continuar con la fase de comercio. En los siguientes turnos, si algún jugador en la suma de dados le cae el número donde está el ladrón, en ese turno ningún jugador va a recibir materia prima de ese terreno en donde está el ladrón. Y el ladrón va a continuar en el mismo terreno. El ladrón no se va a poder mover. Recuerden que el ladrón únicamente se mueve cuando sale el número 7. Ahora voy a explicar ya las cartas de desarrollo. Cuando un jugador compra una carta de desarrollo y es por ejemplo la de caballero, esta carta se juega y se coloca frente al jugador. Ahora, cuando esto pasa, el ladrón lo vas a poder mover a otro terreno donde tú quieras y va a pasar el mismo efecto del ladrón. Es decir, si yo el ladrón lo voy a mover a ese terreno de acá, voy a poder robarle una carta de materia prima al jugador que tenga una ciudad o poblado adyacente a ese terreno.
Las cartas de caballero siempre se juegan solamente una vez y se colocan frente al jugador. Ahora, aquel jugador que consiga 3 cartas de caballero va a obtener la carta de mayor ejército y esta carta da 2 puntos de victoria. Ahora, si durante el juego otro jugador llega a superar la cantidad de cartas del jugador que actualmente tiene la carta de mayor ejército, ese jugador le tendrá que entregar la carta de mayor ejército al que le superó. También tenemos las cartas de progreso. Estas cartas son muy buenas porque hay mucha variedad. Por ejemplo, esta dice, al jugar esta carta elige una materia prima. Todos los jugadores deberán entregarte todas las cartas de esa materia prima que tengan. Como pueden ver, son muchos beneficios con estas cartas de progreso. También estas tarjetas de progreso solamente se utilizan una sola vez. Y finalmente tenemos las cartas de puntos de victoria. Estas cartas se mantienen siempre en secreto de los jugadores. Y estas únicamente se destapan cuando, gracias a ellas, el jugador obtiene en su turno los 10 puntos. Es cuando se destapan ya para poder decir que ha ganado. Las cartas de desarrollo se pueden utilizar en cualquier momento del turno del jugador, incluso antes de tirar los dados. Y el fin de la partida, aquel jugador que obtenga 10 puntos o más en su turno será el ganador del Catán. Pues bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el video de cómo jugar Catán. Suscríbanse, compartan, denle like y nos vemos en la próxima con más juegos.